Bienvenido a su programa estelar Las Pinceladas con Hipólito Ventura a través de su plataforma Dominicanísima Live. Como siempre, dándole la gracia al Todopoderoso que nos permite estar con ustedes a través de todo estos fines de semana, transmitiéndole las informaciones sociales, culturales de nuestra provincia de Puerto Plata. Naturalmente, como siempre, pidiéndole la benevolencia de ustedes que nos permitan, como siempre, saludar, darle los saludos, naturalmente, a nuestra diáspora y, naturalmente, a nuestros conciudadanos dominicanos de Santo Domingo, como normal, como también lo de la provincia de Puerto Plata. Bueno, dicho esto, entrando en materia, pues vamos a las informaciones. Señores, buena noticia para la provincia de Puerto Plata. Gracias a Dios, una serie de obras que estaban abandonadas prácticamente ya fueron concluidas y el presidente Luis Abinader estuvo por aquí el fin de semana dándonos ese gran apoyo a la entrega de todos esos proyectos que añorábamos en el entorno de la provincia. Entre ellos, comenzando naturalmente por la provincia del municipio de La Isabela, aquí en la provincia de Puerto Plata, en Villa Isabela, donde se inauguró la carretera Villa Isabela, Hetero Hondo, hasta casi a Montecristi prácticamente, donde están esos balnearios extraordinarios y lindísimos. Una carretera con un concepto muy bonito, muy vanguardista, no, prácticamente como lo que queremos, algo de 4 carriles o 3 carriles, que es el concepto internacional, para así evitar los accidentes. Pero bueno, es más o menos el mismo parentesco a la circunvalación de Baní, pero ahí está, la tenemos y ya gracias a Dios, en vez de coger casi 2 horas y media en llegar de Puerto Plata a ese destino turístico, por la mala infraestructura de la carretera, ya gracias a Dios está asfaltada y bien hecha y bien bonita. Apenas media hora y llegamos rápidamente a nuestro destino. Como siempre, dándole las gracias al presidente de la República, naturalmente a José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, puertoplateño, que también afanó fuertemente por la conclusión de dicha obra, al igual que doña Giné, nuestra querida senadora de Puerto Plata, y la señora Richet, también por igual, y a los diputados, que no se pueden quedar. Pero hablando de diputados, siempre aparece alguien que le echa un pelo al sancocho y le quita la, la extravagancia, la elegancia del evento inauguracional de esas obras. Señores, la señora diputada, que no merece tanto protocolo su presentación, Fiordalisa Steven, dicha señora tuvo la barrabasada de echarle un pelo al sancocho, como decimos aquí en República Dominicana, o una pasta de jabón al sancocho, como decimos. Un evento tan bonito, tan espectacular, pues la señora se vio involucrada en un conflicto con un miembro de la seguridad presidencial, la llamada avanzada militar, con una fémina, prácticamente una oficial de dicha avanzada. La señora diputada, como funcionaria de la provincia, fue invitada a la inauguración en el set de la tarima, pero automáticamente concluido ese evento, se pasó con ciertas personas selectivas a, a dar el corte de la cinta de la carretera. Pues ella arrancó para allá, para esa área, y prácticamente se presentó un conflicto entre la seguridad y ella, diciéndole que no era parte del listado de las personas que estaban sujetas a estar en ese corte de la cinta. Ella automáticamente, como son estos amigos PRMistas, se desartó, hizo un escándalo, le faltó respeto a la oficial, le faltó respeto a los oficiales que estaban ahí, hasta tal extremo que forcejeó con ella, pasaron palabras fuera de contexto, creyéndose ella, como siempre, con su arrogancia, estos políticos, estos funcionarios, de que son intocables, que tienen inmunidad parlamentaria como tal, pero usted tiene que tener sentido de la vida y coherencia y no ser tan arrogante y faltar el respeto a esa oficial que está haciendo su trabajo y que le dan esa orden para que ejecute. Pues llegó a un extremo tal que no sé qué palabras fue que se pasó, usted verá los videos, están ahí, y las pistas, y le emitió un tabanón en el hombro derecho, perdón, de la oficial, causando la reacción de que dicho oficial le fuera encima, y ahí automáticamente se fue un forcejeo, y no obstante siguió ella manoteando y fastidiando
esa situación. En vez de usar humildad y decir, mira, pues está bien, no estoy en la lista, pero recuerden que yo soy el diputado de la provincia y he sido invitada a tal evento y presentar su carnet de identificación, que es posible que la oficial y el otro oficiales que estaban ahí tomaran cierta consideración y dijeran, bueno, pues está bien, acérquese o algo por el estilo, pero no venir con esta arrogancia creyéndose que lo que ella hiciera en tal sentido había que soportárselo. Por tal razón, la señora Fiordalisa hizo prácticamente una barrabasada, dañó la emoción de ese espectáculo inaugurativo en esa zona de la Isabela. Así que luego, concluido eso, y ya gracias a Dios todo quedó subsinado, es que evidentemente los medios de comunicación ya han hecho un meme con esa situación y eso se extendió en el país entero prácticamente. Ya producto de esa experiencia y concluido esa situación, el presidente Luis Abinader entonces se trasladó al municipio de Altamira, en la zona del paraje de Palma Grande. En esa zona, automáticamente el presidente empezó a ejecutar la inauguración de otro proyecto importantísimo. Pero evidentemente, al narrarle la historia sobre esa inauguración, quiero que usted nos consulte vía nuestra plataforma, haga sus comentarios, escríbanos, coméntenos, que es importantísimo para nosotros y así nosotros seguir dándole más informaciones y respuestas a tal sentido. De manera pues que esperamos que usted ejecute dicha actitud y naturalmente no se recuerden del link, el link el link de suscribirse en la plataforma de Dominicanísima y naturalmente darle me gusta. Darle me gusta para que así las estadísticas nos ayuden. Y no se olviden del el link del PayPal. El PayPal, señores, es el más importante de todo, porque es el que nos ayuda a la sostenibilidad de este proyecto. Dicho esto, continuando con la narrativa, pues el presidente Luis Abinader llegó al paraje de Palma Grande, como le decía, inauguró un puente bellísimo que hace años, ya, bueno, naturalmente comenzado por los gobiernos anteriores del presidente Danilo Medina, y ya gracias a Dios se tardó unos 4 años, pero se le dio continuidad y se concluyó la obra. Y las personas del sector están ultra contentísimas por la inauguración de dicho puente, que va a beneficiar el traslado y el transporte de los frutos y de las cosas, de la materia prima que se sale del entorno, aguacate, cacao, café, fruta, mango, naranja y así por el estilo. Concluida esa operación, pues entonces el presidente Luis Abinader, tengo el presidente Balaguer como en la cabeza, lo recuerdo. Porque el problema es que el presidente Balaguer hizo este país de grandes obras, muchas presas y muchas avenidas, y por eso le confunden a uno. Pero bueno, yendo a la narrativa de Luis Abinader, entonces ya ahí va a Inver, mi pueblo, mi municipio, y ahí deja inaugurado un proyecto habitacional llamado Kosovo, aproximadamente con unas 70 casas que se inauguraron y se le entregaron o se le van a entregar a un listado de personas que estaban aquí al lado de la zona del Masudero de Puerto Plata y fueron movidos y desalojados de ese entorno porque serán propiedad privada y se le hizo ese proyecto habitacional desde la época de Danilo, pero bueno, ya gracias a Dios se concluyó dicho proyecto. Así que contentísimo de esa situación y naturalmente entonces en la noche ya del sábado el presidente Luis Abinader vino aquí a Puerto Plata, al Parque Central, donde tuvimos la presencia de la Orquesta Filarmónica Dominicana, la Filarmónica Nacional, comandada por el gran director, el señor Amaury Sánchez, y una maravilla, el presidente Luis Abinader estuvo presente en tal evento y fue un espectáculo extraordinario. Así que contentísimo de dicha actividad y agradecido naturalmente también por los funcionarios que pusieron su puño de resistencia para lograr ese objetivo de tener todas estas obras ya entregadas y otras que están pendientes, que esperamos que en los próximos meses venga otra vez el presidente Luis Abinader a dejar concluido esas obras. Así que contentísimo. Déjeme decirle también que el asunto del dólar nos está fastidiando. El asunto operacional de la economía, no sé qué es lo que está pasando, se nos ha metido prácticamente a 64.20. No sé lo que está pasando con el Departamento de Finanzas y esperamos que el presidente
Luis Abinader se ponga en la pila en tal sentido. Bueno, en otro orden, en el aspecto internacional, tenemos otro acontecimiento. Dicho acontecimiento consiste en una gran crisis que se ha presentado en el área de Asia Oriental. Dicha crisis consiste en un golpe de Estado en Nepal, de la región del Tíbet, donde prácticamente la juventud nepalense se vieron obligadas a irse a una protesta, se lanzaron a las calles a protestar a protestar prácticamente por una situación de mala gestión que ha tenido el pueblo y el gobierno nepalense. Como ustedes sabrán, Nepal fue una colonia de los ingleses, donde los ingleses luego, décadas atrás, se fueron y luego dejaron un dictador en dicho pueblo. En esa situación, ese dicho dictador tuvo una extensión prácticamente hasta el 2006. Ya en el 2006 se creó las elecciones y se instaló un gobierno democrático basado a las elecciones y así por el estilo. Pero mala sorpresa y mala suerte para ese pueblo, y es que esos gobiernos desataron una corrupción espantosa y un nepotismo extraordinario, donde esa juventud nepalense se vio obligada, después que se motivó tanto en estudiar y prepararse para buscar un futuro mejor, se fueron a una protesta terrible, producto de ese desorden, de esa mala gestión de esos políticos corruptos, que desgraciadamente no es aquí en América, señores, es también en esos países europeos. Dicen que la corrupción es para allá, esos países asiáticos, es más poderosa y terrible que en estos países de América. Aquí por lo menos tenemos un poquito más de sentido a la situación, y por lo menos con el imperio nos controla un poco y nos jala las orejas, como decimos. Pero en el entorno de Europa, Asia Central, Euroasia y Asia Oriental, esos gobiernos de para allá, ahí está el ejemplo de Zelensky en Ucrania, es un desorden operacional que había en ese país que lo llevó a esta guerra despiadada y desastrosa que prácticamente no hayan que hacer. No hayan que hacer porque se le fue de la mano por llevarse de la gente de la Comunidad Europea y la OTAN queriendo fastidiar a Rusia, y todo ha sido una desgracia. Ya esa historia ustedes la saben porque yo le he contado bastante sobre ese sentido. Pero bueno, siguiendo con la historia y la narrativa de Nepal, como siempre, no se olviden de darle me gusta y naturalmente suscribirse. Continuando con la narrativa sobre la situación de Euroasia o Asia Oriental, sobre el caso de Nepal, bueno, pues como le dije, esa juventud se vio obligada a lanzarse a la calle producto de las pocas oportunidades que el gobierno le estaba dando, y por tal razón se fueron a una protesta a la calle, producto de que ya el gobierno corrupto, tratando de amedrentar y controlar los debidos procesos de la democratización de ese pueblo, le suspendió el servicio de internet, YouTube, WhatsApp, TikTok, X y así por el estilo. Eso obligó o llevó a que esa juventud se fuera a la calle a hacer una protesta frente al Palacio Presidencial. Dicha protesta se fue de las manos, ya que estaban allá frente al Palacio, rodeados por la policía, y bueno, se salió de contexto y se armó una trifuca terrible, hasta tal extremo que el ejército llegó y la policía, y señores, en menos de una hora, unas 30 personas muertas en disparo, fuego, destrucción, rompedera de todo, hasta tal extremo que cuando la policía vio esa situación, bajó la guardia y el ejército, la multitud inmensa que estaba en el entorno entró a Palacio, le prendió candela, los funcionarios tuvieron que salir huyendo y fue un desastre. De ahí, logrado su objetivo, entonces comenzaron a cazar a los ministros en sus respectivas casas, y el ministro de Finanzas le fueron allá, le quemaron la casa, le quemaron la esposa dentro de la casa, él tuvo que salir huyendo por una cañada, una parte trasera de la casa, y fue un desastre, obligando entonces que
primer ministro tomara el poder, porque de dicha situación el presidente tuvo que salir huyendo y renunciar. Eso fue una cosa espantosa. Entonces, ya ha renunciado el presidente y quedándose el primer ministro, pues bueno, el primer ministro también, 2 días después, se ve obligado también a salir huyendo y dejar el poder. Dejar el poder. En tal sentido, la multitud y el pueblo logrado el objetivo de destruir esa democracia corrupta y salvaje en ese pueblo, un pueblo hermoso, un pueblo de 30 millones de habitantes. Está ubicado allá arriba en el Tíbet. En el Tíbet, eso está entre China y la India. Y como ustedes sabrán, la India le suple un 70% de los commodities y el suministro a ese país, tanto en gas como en petróleo. Y naturalmente la China, que tuvo discrepancia con el Dalai Lama, el pastor de allá, de su religión, de su secta religiosa, se vio obligado a asilarse también en Inglaterra. Pero los chinos lograron una paz con ellos, una tranquilidad, y en tal sentido China está interesada y le está ayudando bastante en el desarrollo del entorno, con el asunto de las construcciones de la ruta de la seda, al igual que ruta de trenes y otras cosas más, y otras infraestructuras extraordinarias y el explotamiento de los minerales que hay en ese entorno. Señores, el Tíbet es una montaña inmensa que está en esa cordillera que divide a la India con la China, y en ese entorno ahí es que está Nepal. Nepal, como le dije, fue una colonia inglesa y tuvieron muchos acuerdos con los ingleses para poder darle la independencia. Entre ellos está el asunto de que Nepal tenía que apoyar o darle servicio a Inglaterra cuando le solicitaba a la reina en cualquier conflicto militar. Por tal razón, recuérdense la historia sobre el conflicto de Inglaterra con la Argentina, en el caso de la isla Malvina, allá en el cono sur, allá abajo. Entonces, los ingleses solicitaron el servicio de Nepal, que era su colonia prácticamente, y mandaron los llamados los Vulcan de Nepal, unas fuerzas especiales que cuando llegaron allá se comieron a esos argentinos. Imagínense, una gente que estaba impuesta a pelear en el frío, y en esa época de la invasión, Argentina cometió el error de invadir la isla bajo un clima terrible de frío, y ellos se comieron a los argentinos y lo vencieron prácticamente en menos de 20 o 25 días. Así que esa es parte de la historia de Nepal. También la juventud y el pueblo ya tienen un candidato después de esos conflictos, aunque ya anteriormente ya el individuo había tenido choques con el gobierno y parte del entorno presidencial. Dicho candidato ese candidato se llama, le voy a decir el nombre por aquí, el candidato se llama Bandran Balendra Balenshab. Balendra Balenshab es el síndico de Kandun, la capital de Nepal. Entonces, prácticamente es el candidato que el pueblo quiere y con un carisma extraordinario. Déjeme decirle, el tipo es de embocero e ingeniero a la vez también. Aparte de ser ingeniero, es un dembocero, es un artista, es un Zelensky más o menos. Pero es el que el pueblo quiere. Es el que el pueblo quiere, y prácticamente tanto China como la India, para buscar la paz y la coherencia en dicho entorno, van a apoyar a dicha selección de ese individuo para volver a la armonía. Y como tal parece que así es, porque ya se ve el mismo pueblo limpiando los escombros del desastre que hubo, esa destrucción de tanto vehículo quemado de la policía, el edificio presidencial y otros ministerios. Fue un caos, y más de 30 muertos y contando. Una cosa que nunca se pensaba en ese entorno de un país frío, tranquilo. Pero llega un momento que estos políticos obligan a estos pueblos que llegan a esa situación a volverse locos y explotar como una bomba. Bueno, eso fue parte de los acontecimientos de esta semana y de las pinceladas de Hipólito Ventura. Esperando que le haya sido de su agrado dicha narrativa, tanto nacional como internacional. Y como siempre, pidiéndole que se suscriban y que no dejen de darle me gusta. Y como siempre, que nos apoyen. Así que gracias por todo y hasta entonces pues.